Bien, en este otro video vamos a comenzar eh, con la resolución de problemas, aplicando lo que hemos repasado sobre Pitágoras y trigonometría. Entonces, para resolver este tipo de problemas, que en realidad es la resolución de triángulos, de las medidas del triángulo, ya sea de los catetos, de la hipotenusa o bien de los ángulos también. Entonces, para resolver estos problemas, primero vamos a tener en cuenta cuando nos den un triángulo rectángulo y sabemos dos, conocemos la medida de dos de sus lados, ya sea dos catetos o un cateto y la hipotenusa, como en este caso un cateto y la hipotenusa, o en este lado que conocemos dos catetos, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, porque es más fácil que la trigonometría. Aplicaremos el teorema de Pitágoras cuando sabemos dos lados, para calcular el otro lado. Entonces, antes de empezar, es importante que identifiquemos el ángulo de 90 y que identifiquemos cuál es la hipotenusa y le pongamos la h de hipotenusa y los catetos. ¿Ven? La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 y los otros son los catetos. Entonces aquí ya podemos aplicar Pitágoras. X en este caso es la hipotenusa. Entonces escribimos, esto lo vamos a escribir cuando ustedes pongan los datos en el problema, que lo tienen que poner siempre, pongan lo que conocen sobre la incógnita. La incógnita es X es la hipotenusa. Y a partir de ahí lo escriben y a partir de ahí desarrollan el teorema de Pitágoras. Entonces en Pitágoras, H es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado. Y lo escribimos. ¿Ven? Y ahora ya empiezan a sustituir. Vamos a poner aquí, estas medidas hubieran estado en centímetros. ¿Ven? En centímetros largos. Si no estuvieran en centímetros las dos, habría que ponerlas en las mismas unidades. Como están así, pues sustituimos en la fórmula. Y lo hacemos 2 a la 2 más 4 a la 2. Y esto me va a dar, en este caso, ustedes lo meten en la calculadora, tiene que darle la solución de raíz de 20 y esto es igual a 2 raíz de 5. Lo vamos a dejar así, con números irracionales. Vamos a usar los números irracionales. No lo vamos a poner en forma de decimales. Muy bien. Ese es el primer problema. Y esto sería centímetros. El siguiente problema no lo voy a hacer completo. Simplemente he dejado aquí este segundo triángulo. Y aquí vemos que el ángulo de 90 y el lado que hay opuesto es la hipotenusa. ¿Eh? Esta es la hipotenusa. Así con la misma letra, la hipotenusa. Y conocemos uno de los catetos, entonces ocupo saber el otro cateto. En este caso, ¿qué datos tenemos? Pues que X es un cateto. Entonces, para el teorema de Pitágoras, usaremos el cateto ya despejado. Recuerden, en el otro vídeo expliqué cómo se despejaba para saber cuánto vale el cateto. Pues es la raíz cuadrada de la hipotenusa menos, recuerden, menos el otro cateto. Y ahora ya ustedes sustituyen y tienen que llegar a una solución que les tiene que dar al final 2 raíz de 19 si lo hacen. Y el tercer problema que les dejo es este. En este tercer problema tenemos aquí un cuadrado en el que todos los lados miden igual y me dan esta figura aquí dibujada y es un triángulo rectángulo dentro del cuadrado. ¿Ven? Entonces el valor de los dos catetos de cada cateto es 3. ¿Ven? Este es un cateto y este es el otro cateto. Y la pregunta es ¿cuál es la medida de una diagonal del cuadrado? Entonces les dejo como dato que la diagonal del cuadrado que la he puesto en rojo, ¿ven? Es el doble que esta medida de la hipotenusa de nuestro triángulo. Así que calculen aquí. ¿Eh? La diagonal es 2 veces 2 por la hipotenusa de este triángulo. ¿Ven? Es el doble. Entonces calculen la hipotenusa y después respondan a cuánto mide la diagonal. Ok, entonces la solución de este problema se la dejo también
les tiene que dar que la diagonal vale 12 raíz de 8. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto en cuanto a Pitágoras. Lo hacemos. Después vamos a hacer algunos problemas de trigonometría. Para resolver un triángulo en trigonometría, usando las razones trigonométricas, tenemos lo primero de todo que identificar cuál es el cateto, cuál es la hipotenusa, cuál es el ángulo que conocemos. Entonces, vean, aquí he dibujado un triángulo y en este caso no conocemos dos de sus medidas, por eso no podemos aplicar Pitágoras. Entonces vamos a aplicar de una vez razones trigonométricas, porque veo que me están dando uno de los ángulos. Fíjense, aquí está el ángulo, identificamos lo primero, el ángulo de 90 grados. Vamos a aplicar trigonometría, identificamos el ángulo de 90 grados. Identificamos cuál es la hipotenusa. En este caso es el lado opuesto a los 90 grados, así que la hipotenusa está aquí. ¿Ven? La hipotenusa. Y ahora buscamos cuál es el ángulo que nos dan. El ángulo que nos dan es este. ¿Ven? Entonces, con respecto al ángulo de 30 grados, tenemos que fijarnos cuál es la medida que me dan. Y la medida que me dan, fíjense, es esta, 5. Este es el cateto opuesto, ¿ven? Porque está enfrente. Entonces, le pongo aquí una O de opuesto. ¿Ven? Okay. El cateto adyacente al ángulo de 30 sería este. ¿Ven? Pero el que me dan es el opuesto. Entonces lo escribo. La hipotenusa es X, que es lo que me están preguntando. El cateto opuesto. Y lo escribo. El cateto opuesto es 5. Muy bien. Entonces, y el ángulo alfa vale 30 grados. Entonces, ahora lo siguiente tenemos que pensar. ¿Qué razón trigonométrica relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto? ¿Qué razón relaciona el opuesto con la hipotenusa? ¿Ven? Entonces me acuerdo de aquella reglita, se toa. Y me di cuenta que el opuesto y la hipotenusa están relacionados aquí con la S del seno. Así que lo escribo. El seno de 30 grados es igual a la medida del cateto opuesto, que es 5, dividido entre X, que es la hipotenusa, que es lo que queremos averiguar. ¿Ven? Seno de alfa es el opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Ven? Así que de aquí paso. ¿Ven cómo lo que he hecho? Primero busco el ángulo de 90 para identificar la hipotenusa y una vez que tengo localizada la hipotenusa, que en este problema es justamente lo que quiero averiguar, que es X, ¿ven? Busco el ángulo que me dan es de 30, así que este número 5 es el cateto opuesto. Le pongo la O de opuesto, lo escribo. La hipotenusa va a ser X y el cateto opuesto es 5. Escribo el valor del ángulo y ahora me pregunto, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Escribo SOHCAHTOA y veo que es el seno opuesto dividido entre hipotenusa. Y ya tengo aquí una ecuación. Una ecuación con dos números, y se dirán, ¿cuáles son esos dos números? Pues vean, los dos números son, uno es el 5, claramente, pero es que seno de 30 es un número. Recuerden el vídeo que les dije, si ustedes ponen seno de 30 en la calculadora, les va a dar el valor de un número y una incógnita, X. Así que lo único que tengo que hacer es, tengo una ecuación de primer grado, y lo único que tengo que hacer es despejar X. Recuerden, ¿cómo se despejaba X aquí? Pues como está dividiendo, me la traigo al otro lado multiplicando. Entonces, X por el seno de 30. Esta expresión, seno de 30, va todo junto.
Yo no puedo poner la X aquí en medio, no. Esto va todo junto, como si fuera un número, seno de 30. Esto me queda 5. Ahora el seno de 30, como está multiplicando la X, lo voy a pasar a dividir. Y me queda que X es igual a 5 dividido entre el seno de 30. Yo podía haber buscado en la calculadora cuánto vale el seno de 30 y lo podía haber metido de una vez en esta ecuación. Vean, si yo lo busco en la calculadora me va a decir que el seno de 30 vale 1 sobre 2. ¿Sí? Y eso es igual a 5 sobre X y ya de ahí despejo X. Pero normalmente no lo hacemos así, sino que despejamos X moviendo el seno de 30, la tangente de 30, el coseno de 30, lo movemos como si fuera un número por la ecuación y al final lo metemos en la calculadora. ¿Qué es lo que vamos a meter en la calculadora? Pues pulsamos 5, le damos a la tecla de dividir, le damos a la tecla seno, marcamos 30 y le damos a igual. Y eso me va a dar un valor de 10. Es decir, la solución es que la hipotenusa es igual a 10. ¿Ven? Si lo hubiéramos hecho así, me tendría que haber dado lo mismo. Me habría traído la X aquí. ¿Ven? Y el 5 y el 2 a multiplicar. ¿Ven? Me da lo mismo, porque el seno de 30 vale 1 sobre 2. Muy bien, pero nosotros normalmente lo haremos así, moviendo el seno. ¿Que a alguien le cuesta más? Pues de una vez mete en la calculadora seno de 30, coseno de 40, tangente de 20 y lo sustituye por el número que le da. Pero ya les digo que así es más fácil. Ya metiéndolo en la calculadora una vez, 5 dividido, le damos a la tecla seno, 30 y al igual me va a dar 10. Muy bien, pues entonces les dejo aquí otros 2 problemas ya para que los hagan ustedes. ¿Está bien? Este problema en el que lo mismo, identificamos el ángulo de 90, cuál es la hipotenusa, ¿ven? En este caso sería el de frente, en este caso la hipotenusa estaría aquí, ¿ven? Identificamos cuál es el ángulo, y una vez que vemos el ángulo, pues vemos qué es lo que me preguntan o cuáles son los datos que me dan. En este caso X será el cateto adyacente al ángulo de 40. Y en este caso aquí tengo el ángulo marcado, este de 60, y me están preguntando X, que es el adyacente. ¿Sí? Y lo que me están dando es, no me dan el valor de la hipotenusa, sino que me están dando el valor del opuesto, ¿ven? Del cateto opuesto. Pues vamos a ver qué razón trigonométrica relaciona al adyacente con el opuesto y ya lo resuelven ustedes. Muy bien. Entonces, por último, les voy a dejar aquí un problema, luego cuando todo esto, un problema de los que tienen el año pasado. Vean, en el problema este, un observador está mirando el techo de su casa. Este observador, que se llama Luis, está a 20 metros de su casa. ¿ven? Entonces, esta es la distancia, 20 metros. La voy a marcar con el resaltador. Esta distancia es 20 metros. Dice que observa el tejado con un ángulo de elevación de 15 grados. Y he marcado aquí el ángulo de elevación, 15 grados. Si Luis mide 1,70, nos da la medida de esta altura, calcule la altura de la casa. Es decir, me está pidiendo toda la altura de la casa, desde el techo hasta el suelo. Entonces, como no puedo calcularla, pues voy a usar este triángulo rectángulo que me forma entonces entre los 20 y los 15 grados, teniendo en cuenta que este ángulo es de 90, ¿no? Este ángulo es de 90. Pues entonces ahí le dejo el problema, tendríamos que calcular X, y después lo que falta hasta el suelo sería la altura de la casa, ¿no? Esto que falta es 1,70. Muy bien, pues ya les dejo el problema y ya les dejaré las soluciones en el canal.